Amigos televidentes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la emisión meridiana de Latina Informativa. Hoy jueves 20 de marzo, como siempre, un inmenso placer acompañarles. Yo soy Andrea Suescún y estaré con ustedes en este recorrido informativo que haremos como todas las tardes y además con la presentación de lo que es nuestra entrevista meridiana. Vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy en nuestra entrevista meridiana. Ella es Karina Tamayo, licenciada en Contaduría Pública, además contadora de historias, narradora oral egresada de la UNOES, Unión de Narradores Orales Escénicos de Venezuela. Karina, bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, un placer tenerte con nosotros en Latina Televisión, sobre todo porque estamos todavía en el marco de la celebración del Mes de la Mujer, marzo, Mes de la Mujer, y justamente hoy 20 de marzo estamos celebrando el Día Mundial de la Narración Oral. Eso es correcto. Imagínate, para ti como narradora oral, ¿qué ha significado poder ejercer esto tan bonito? Y además, cuéntanos un poco cómo ha sido ese desenvolvimiento, esa historia dentro de tu trayectoria. Bueno, mi relación con los cuentos es lo que se diría de vieja data. En Barquisimeto se realiza desde hace 32 años un festival de narración oral, Festival de la Oralidad de Barquisimeto, muy reconocido a nivel latinoamericano. Que ha contado con invitados nacionales e internacionales de alto nivel en lo que es el arte de la narración oral. Y yo empecé desde muy joven a ir a ese festival, por muchos años fui espectadora. Y ya hace 9 años que decidí, digamos, saltarme la cerca y experimentar la narración desde el otro lado, siendo yo la que narra y no solamente la que escucha. Para mí la narración oral escénica es un pilar de mi vida en este momento. Me ha dado muchísimas cosas y precisamente el día de hoy lo celebro con mucho agradecimiento, sobre todo gratitud por la oportunidad de conocer, de estudiar, de mejorar, de explorarme y de entender muchas veces lo que es un arte escénica tan antigua, cuidado si no la más antigua de la humanidad como es la narración oral. Así es, fíjate Karina, que causa mucha curiosidad que muchas veces cuando tú hablas o te refieres a narradores orales, la gente puede tender a confundirlo con cuentacuentos o narradores de cuentos infantiles. Pareciera que es como una imagen errada que se tiene al respecto. Entonces a mí me encantaría aclarar ese punto, ¿qué es la narración oral? Dentro de la narración oral están los cuentacuentos y está ese cuentero, como se le dice en Colombia, que le narra historias y cuentos de hadas a los niños. Pero es que el cuento no es nada más infantil. Existen cuentos en todos los géneros, existen cuentos obviamente románticos, existen cuentos de terror, existen cuentos sociales, incluso existen cuentos eróticos, ¿eh? Entonces, que van dirigidos, por supuesto, a otro público más allá del infantil. Y la narración oral, o también la oralidad como se la conoce, incluye, digamos, esos géneros intermedios, esas zonas limítrofes como el stand-up, como un área en la que yo estoy incursionando desde hace poco, que es el podcasting. Todo eso está dentro del ámbito de la narración oral, como arte escénica, como disciplina escénica. Ahora, en el área que tú te desempeñas, fundamentalmente, a una persona como tú, ¿qué la inspira a narrar historias? ¿Y se basan en un contexto específico o pueden narrar historias de diferentes índoles? Mira, la narración oral se alimenta de muchas fuentes, Se puede narrar desde la experiencia propia, o sea, lo que a mí me pasó, lo que yo viví, lo que pude experimentar en determinadas situaciones, eso se puede llevar a la narración oral. Está también lo que se conoce como la tradición oral, esas historias antiquísimas. Por ejemplo, en Venezuela tenemos muchos tipos de tradición oral, por ejemplo, los cuentos de Tío Tigre y de Tío Conejo. Esa es la tradición oral de los pueblos, de las sociedades, que también se traen al contexto de la narración oral. Y también están los cuentos literarios, los cuentos que pueden haber escrito grandes escritores o escritores menos conocidos, pero que tienen la facilidad de que si yo los cuento, si yo los narro en el ámbito
de primera persona, con mi público allí frente a mí, también pueden ser experiencias escénicas efectivas. ¿Qué me lleva a mí a narrar? Precisamente creo que hoy día, desde muchos contextos, la mujer, ser venezolana, ser persona que está viviendo muchas experiencias inéditas para la humanidad, necesita ser narrada, necesita ser escuchada, porque muchas veces los distintos individuos creen que están viviendo cosas que son solamente de ellos, que se pueden sentir solas, que se pueden sentir extrañas, pero cuando tú le cuentas una historia que lo incluye, eso es un abrazo, eso es hasta un acto de intimidad. El que habla y el que escucha se sienten unidos por una historia en común. Y que también pienso que pueden llegar a ser de tal impacto que puedan ser portavoces de aquellos que de pronto no saben expresarse bien, pero quisieran contar sus historias. No lo hacen de repente con la misma facilidad que un narrador profesional, y por eso están ustedes para ser portavoces de esas experiencias y que sirvan como punto de partida también para motivación o para ser ejemplo para otros, ¿cierto? Para inspiración, sí. Para claro. inspiración también. Bueno, Karina, para quienes nos están sintonizando a esta hora, hoy nos acompaña Karina Tamayo. Ella es narradora oral egresada de la UNOES, y recuerden que hoy estamos celebrando el Día Nacional de lo que es la narración oral, ¿cierto? Mundial. Bueno, importantísimo tema. Fíjense también que hay algo que puede causar mucha curiosidad entre las personas que no conocen lo que es un narrador. En Venezuela, por ejemplo, ¿cómo está este campo? ¿Hay narradores orales como tú que se desempeñan en diferentes áreas? Sí, sí. De hecho, Venezuela, al igual que Colombia, son reconocidas como centros importantísimos en la narración oral latinoamericana. Hay narradores que se desenvuelven en el medio académico para niños en los colegios. Mi grupo en particular, la Unión de Narradores Orales Escénicos, tiene lo que se conoce como la ruta del lápiz, que es visitar colegios para, a través de los cuentos, fomentar la lectura y mejorar lo que es la comprensión lectora. Ese es uno de los ámbitos. Hay ámbitos artísticos donde la narración oral entra más en el formato teatral, que también nosotros lo hacemos y es más mi campo en particular. La narración oral, como te digo, también puede ir enfocada al podcasting, puede ir enfocada a la realización de videos educativos, informativos. La oralidad es muy versátil, y aunque pudiera pensarse que en la era digital más bien es algo que va en declive, pasa todo lo contrario. Comunicarnos verbalmente, utilizar el formato oral escénico está cada día más vigente. Karina, ¿y hay algún tema en particular que tú consideres a través del trabajo que has venido desempeñando en todos estos años, que sea quizás el tema que más toque sensibilidades, que toque esa fibra, como decimos, en los corazones de las personas, que tú sientas a través de tus presentaciones que quienes te ven o quienes te escuchan están allí compenetrados y se sienten más identificados? Bueno, te hablo desde mi experiencia personal. Mi experiencia como narradora ha cubierto muchos tipos de cuentos. Pero, por ejemplo, para mí fueron muy importantes mi primer monólogo unipersonal, que fue Cuentos de Perros. Me considero proteccionista independiente de animales, y contar de perros para mí significó una experiencia maravillosa, porque encontraba mucha resonancia, que creía yo al principio que más bien iba a encontrar resistencia. Encontraba mucha resonancia en un público que me decía: eso se parece a cuando yo encontré a mi perrito y lo rescaté de la calle, eso se parece a cuando me tocó despedirme de mi mascota porque, bueno, ya le tocaba partir de este plano. Ese tipo de experiencias fue muy importante. También con otra compañera cuentacuentos de la UNOES, Beatriz Romero, hicimos un espectáculo de cuentos de cocina, pero utilizamos el tema de los cocineros y de los gastrónomos como para decir, bueno, socialmente hay cocineros empíricos, hay cocineros de alto vuelo, los chefs cotizados, el que cocina en un restaurante, el que aprende cocinando en su familia, pero ¿qué los une?
los une el que utilizan alimentar a la gente como lenguaje de amor. Entonces, que utilizásemos los cuentos para llegar a esa área en común también fue muy, muy interesante y encontramos mucha resonancia en el público que nos acompañó. En este momento, por ejemplo, el mes de la mujer, aunque en UNOES decimos que la mujer se celebra todo el año y debe ser apoyada y acompañada todo el año, pero por ejemplo estamos haciendo cuentos de mujeres desde distintos puntos de vista. Hubo quien contó cuentos propios de mujeres, hubo otra cuentera que utilizó un personaje tradicional de la identidad larense, como fue la Vera Gacha para contar a la mujer. Yo que voy a utilizar cuentos de la literatura universal y regional para hablar de la mujer enfrentando distintos retos. Y cuando hablas de eso, de la mujer, de lo que vive la mujer, de los retos que ha tenido, de la evolución de lo que es la conciencia de género a lo largo de muchos años, de muchos siglos, también encuentras resonancia. Entonces, ese tema social, ese tema de la vivencia personal, siempre va a lograr conexión. Maravilloso, y justo ahora que hablas de eso, bueno, hay una actividad maravillosa que se va a estar realizando y nosotros en la próxima parte, porque vamos a una pausa comercial, estaremos entonces haciendo formalmente la invitación para todas esas personas que quieran asistir. Amigos, ustedes, vamos a la primera pausa comercial, al regreso más de la entrevista meridiana a través de Latina Televisión. Recuerden conectarse a través de la web latinamedios.com. Ya regresamos. Amigos, gracias por continuar atentos a nuestra programación. Estamos de vuelta con más de la entrevista meridiana. Hoy nos acompaña Karina Tamayo, ella es narradora oral egresada de la UNOES. Y bueno, aprovechando que hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Narración Oral, qué mejor manera de celebrarlo que con tu presencia, Karina. Hemos estado hablando básicamente en la primera parte de la entrevista de lo que se entiende por narración oral, que por cierto es un contexto bastante amplio. También, por supuesto, de lo que ha representado esto en tu vida, algo de tu trayectoria. Pero hay algo súper interesante y es que justamente la UNOES y el Centro Cultural Dr. Segundo Ceballos va a presentar una actividad hermosa muy pronto titulada Mujeres que Salvan de la Locura, precisamente en el marco de lo que es la celebración del mes de la mujer. Recordemos que el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y bueno, esto llama mucho la atención. Nada más con el título, Mujeres que Salvan de la Locura. Háblanos de esta actividad, Karina. Sí, bueno, esta actividad está enmarcada en cómo la UNOES ha venido celebrando el mes de la mujer todos los sábados hemos tenido presentaciones. Esta ya es nuestro tercer sábado, ya el próximo sábado cierran las abuelas que cuentan, que también va a ser un espectáculo muy lindo. Y lo que hemos buscado es que cada una de las narradoras que nos hemos venido presentando tenga un planteamiento distinto, que tengamos una diversidad que ofrecer a nuestro público. En el caso de mi espectáculo, Mujeres que Salvan de la Locura, son historias de personajes reales o ficticios que han enfrentado situaciones ya sea personales, sociales, familiares, y cómo lo han hecho, cómo han podido superarlo, valiéndose siempre de esa esencia femenina. ¿Me explico? Son cinco cuentos que apelan al humor, a la fantasía, al momento dramático, a ese clímax de la historia que tratamos de que capte a la gente y que hagamos esa conexión. Karina, esa narración como tal, ¿tú la tomas desde el índole de lo que es el monólogo? O el género, es un monólogo. En este caso es un monólogo, un espectáculo unipersonal. Y tengo entendido que es el montaje con cuentos de autores. Sí. Es decir, que no todas las historias que vas a narrar son historias ficticias, como lo decía, sino que realmente existen plasmadas por lo menos en libros. Sí, todos son historias con escritores reconocidos como Eduardo Galeano, Mario Benedetti, incluso hay dos autoras, una merideña y otra argentina que se llama Marina Colasanti. En este caso, por eso te digo, es un enfoque porque la primera de nuestras cuenteras que contó eran cuentos de su autoría,
La que contó la semana pasada contó historias que habían sido escritas por un narrador oral escénico muy famoso a nivel nacional y a nivel regional, a nivel latinoamericano, como fue el Caimán de Sanare. Y en este caso voy yo con cuentos de la literatura, digamos, universal. Ahora bien, ¿esta actividad va dirigida específicamente a mujeres o quiénes pueden ir? Mira, cuando hablamos de la mujer, lo que queremos es que la mujer se entienda a sí misma y que todos entendamos a la mujer. O sea, más hablando de entender, como de tomar conciencia de esa entidad que es distinta, pero también es paritaria. El espectáculo de la narración oral siempre busca ser inclusivo. ¿Me explico? Obviamente podemos hablar de temas de edades, mayores de 12 años en este caso, porque siempre se cuidan los contenidos y la exposición a los mismos que puedan tener los menores. Pero aquí puede ir todo el que quiera desde 12 hasta 200 años. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Karina, ¿es la primera vez que tú participas en estas actividades con la UNOES? No, yo tengo 9 años trabajando. Haciendo esto. Y ahora entonces cuéntanos cómo han sido esas experiencias anteriores. ¿Tú sientes que las mujeres o los participantes en general, los asistentes, han estado allí pues identificados con los temas? ¿Has visto alguna reacción que tú digas, oye, causó un impacto? Sí, bueno, en este caso, este espectáculo es de estreno. Mujeres que salvan de la locura es un estreno, que tiene cuentos a estrenar y cuentos que ya yo tengo en mi repertorio. El público de la narración oral en Barquisimeto es un público muy cálido, es un público que está abierto a nuevas experiencias, es un público que puede entender la diferencia de opiniones. La verdad que tiene un lugar ya ganado en el público larense, que se conoce que es uno de los más difíciles de Venezuela. Pero en nuestro caso nosotros tenemos la fortuna de habernos labrado una trayectoria. Una vez tiene 35 años y siempre el que va a escuchar historias va dispuesto a nutrirse. A nutrirse, eso es correcto. Los cuentos son alimento del alma, siempre lo he dicho. Y el que va allí va a compartir esa expectativa. ¿Dónde se va a estar realizando esta actividad? Esta actividad se realiza en el Centro Cultural Segundo Ceballos, que se encuentra en Ascardio. Cuando accedamos a la cuenta de Instagram de UNOES, uno piso, como se dice, o _ES, allí hay las instrucciones para poder llegar hasta donde está nuestro espacio Centro Cultural Dr. Segundo Ceballos. ¿Y hay un límite de personas que puedan disfrutar del evento? Mira, sí, hay un aforo limitado, de hecho, me tiene un poquito así nerviosa porque para este espectáculo en particular hemos estado recibiendo reservación, gente que quiere reservar desde el lunes. Entonces lo invitamos a contactarnos a través de nuestras redes, Unión de Narradores Orales Escénicos de Venezuela en Facebook y Uno Piso Es en Instagram, para hacer las reservaciones del caso. ¿Cuáles son las expectativas que tienes de esta actividad? Mira, yo voy con mucha ilusión, la verdad, con mucha ilusión. El que es nuestro director, Osvaldo Camacaro, que es un dramaturgo y actor larense de muchos años, él siempre me había dicho, quiero que cuentes cuentos de mujeres. Y yo, bueno, porque es un tema bastante desafiante los que ya yo tenía en mente contar. Y estar cumpliendo este objetivo, pues me tiene bastante ilusionada. Ahora, yo quisiera, ahorita que mencionas eso de la actividad como tal, ¿por qué ese nombre? Mujeres que salvan de la locura. Eso tiene su razón de ser. Bueno. Hay dos elementos que buscamos unir en ese nombre, ¿no? Porque, ¿sabes que siempre se nos dice que cuando tenemos algo por dentro, algo que nos está inquietando, que nos está generando algún conflicto, que estamos viviendo algo que nos está sacando de nuestra área de confort, lo saquemos, lo hablemos, lo expresemos, no nos quedemos rumiando y dejando que eso se añeje por dentro, porque es la única manera de empezar a superarlo y de incluso evitar llegar al momento de la locura, a un momento de colapso, de crisis. Por otro lado, hay un libro muy hermoso que se llama El infinito en un junco, que escribió una española, filóloga y ensayista que se llama Irene Vallejo, que está considerado el mejor libro escrito en lengua española de lo que va del siglo XXI, donde ella dice que ella investigando ha llegado a la conclusión de que las primeras personas que transmitieron la tradición oral, que transmitieron los cuentos,
fueron las mujeres. Cuando nos reuníamos a hacer nuestros oficios, las mujeres lavanderas, las mujeres hilanderas, las mujeres que cocinaban, no solamente compartíamos historias propias, sino bueno, lo que le pasó a mi abuelita, lo que se cuenta, no sé, por ponerte un ejemplo, que los hombres no salgan hasta tarde porque les sale la sayona. O sea, ese tipo de historias fueron las mujeres las primeras que lo conservaron. Entonces, si fueron las mujeres las primeras que se narraron a sí mismas y a su sociedad, y sabemos que hablar, contarnos, nos salva de la locura, entonces las primeras que salvaron de la locura fueron las mujeres. Excelente, excelente ese contexto. Karina, bueno, fecha, hora, y para todas esas personas que nos están sintonizando y que además van a disfrutar de esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube, te estaré enviando a ti también el link para compartirlo. Recuerden, Latina Medios Barquisimeto, ahí estará la entrevista para quienes de pronto quieran verla de nuevo o no hayan tenido la posibilidad de verla completa, pero déjanos la información para las personas que quieran todavía pues adquirir sus entradas, ser parte de este evento y recibir todo lo que es la información con respecto a precios. ¿A través de qué medios? Instagram, teléfono, cuéntanos. Ok. Los invitamos a la función de narración oral escénica de este sábado, promovida por UNOES, la Unión de Narradores Orales Escénicos, que se realizará en el Centro Cultural Segundo Ceballos, ubicado en Ascardio, a las 4 de la tarde, sábado 22 de marzo a las 4 de la tarde. Se llama Mujeres que Salvan de la Locura. La colaboración que esperamos contar es de $5 y puedes hacer desde ya tus reservaciones contactándonos en nuestras redes sociales, Uno Piso Es en Instagram y Unión de Narradores Orales Escénicos de Venezuela en Facebook. Maravilloso, Karina, gracias por habernos acompañado por acá siempre. Bienvenida a Latina Medios para que, bueno, compartas más de lo que ha sido tu trayectoria y, por qué no, nos invites a próximas actividades. Claro, gracias por la cobertura. Amigos, a ustedes, vamos a nuestra pausa comercial. Al regreso, iniciaremos entonces lo que es nuestro recorrido informativo dentro y fuera de nuestras fronteras en la emisión meridiana de Latina Informativa. Ya regresamos.